Hechos capítulo 2 del 14 al 21. Yo lo voy a Ok, dar, sí, lo voy a dar en la versión Reina Valera y ya tú lo lees en la traducción viviente. Bueno, Reina Valera dice, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sean notorios y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la versión Reina Valera. A ver, hermano Miguel, no sé si ya lo tienes, la versión traducción viviente. perdón, hermano. Sí, sí, ya, ya lo tengo. Cuando tú me indicas, hermano. Sí, adelante, hermano Miguel. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a dar lectura a Hechos 2, la nueva traducción viviente, empezando del capítulo 14 al 21, y dice, Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el mundo que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros en la clase anterior habíamos visto cómo el Espíritu Santo se había derramado en los días de la fiesta de Pentecostés, ¿no? Cuando estaban estas 120 personas, casi 120 personas que habían estado en una casa, y bueno, el Espíritu Santo descendió, y descendió en lenguas de fuego, y bueno, esto los hizo pues a ellos hablar en otros idiomas, ¿no? En idiomas desconocidos para ellos. Y bueno, llegaron pues no los otros judíos que estaban, digamos, en la celebración de la fiesta por el estruendo que había ocurrido el descenso del Espíritu Santo. Bueno, ellos se fueron como que se asombraron, ¿verdad? Y llegaron a la casa y bueno, los encontraron a los 120 hablando en idiomas que ellos no conocían, pero que ellos sí, porque ellos vivían incluso en esas ciudades. Y como podemos ver, bueno, ellos pensaron que estaban borrachos, pues, ¿no? Que estaban borrachos. Entonces Pedro y los 11 discípulos se ponen de pie, ¿no? Ante la murmuración de estos judíos exiliados que habían llegado, digamos, de curiosos al lugar donde ellos estaban. Entonces Pedro les corrige y les dice que ellos no estaban ebrios,
por cuanto era la tercera hora del día, es decir, 9 de la mañana, sino que lo que ellos estaban viendo era cumplimiento profético. En el Antiguo Testamento, la unción de Yahweh, es decir, el poder del Espíritu de Dios, solo se derramaba o solo lo portaban siervos escogidos o llamados a ejercer el llamado profético. O sea, en el Antiguo Testamento, la manifestación del poder de Dios solo se daba en algunos hombres, la mayoría de ellos profetas, a tal punto que solo un grupo eran los privilegiados. Entonces, aquí Pedro en esta situación les hace entender que el Padre había derramado de su espíritu para todos, porque este era cumplimiento profético, como dice Hechos 2:16. La profecía del profeta Joel era la siguiente: y en los postreros días, o sea, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, era para todos. Ya no era solamente para un sector privilegiado, ya no solamente era para los profetas o los hijos de los profetas. Ahora el derramamiento, mejor dicho, el portar, el tener el poder de Dios era para todos, inclusive para los siervos. ¿Quiénes eran los siervos en ese entonces? Eran los esclavos. Eran los esclavos, porque en ese entonces hay que recordar que había la compra de personas, los esclavos los compraban y ellos eran vistos pues como, digamos, como el rango más inferior de toda la sociedad. Pero aquí Joel está diciendo que aún el derramamiento del Espíritu Santo también iba a abarcar a esas personas que eran vistas como, digamos, de rango inferior. En esta unción que se iba a derramar no había sección de personas. Se derramaba sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre todo. No había limitaciones. El único requisito para recibir esta unción o poder era ser un siervo, o sea, una persona que le quiera servir al Señor, un siervo de Yahweh. Por lo tanto, del Padre y de su unción, porque la unción del Espíritu Santo es la unción que viene del Padre, vendrían revelaciones a los jóvenes en visiones, en sueños proféticos, en profecías. Ahora esta profecía de Joel se ha cumplido parcialmente y se va a cumplir en este tiempo porque estamos llegando a los tiempos finales o días postreros. Es decir, esta profecía se cumplió en ellos. Se cumplió cuando estaban los 120 discípulos del Señor unánimes. Estaba también ahí María, estaban los hermanos de Jesús. Estaban ellos esperando este cumplimiento y se cumplió. El Espíritu Santo se derramó y ha venido derramándose. Pero nuevamente se va a volver a cumplir en una unción mucho más poderosa, en una unción más fuerte, por así decirlo, en estos últimos días, porque esta profecía también está dirigida para que se cumpla en los últimos días, como lo dice el versículo 17. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y todo esto debe cumplirse. Todo esto debe cumplirse antes de la venida del Señor, como lo dice el versículo 20. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es una señal que va a cumplirse antes de la venida del Señor. Aparte de eso, van a haber señales, obviamente de juicios. Si lo leemos en el versículo 19, donde dice, y daré prodigios, o sea, señales arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, perdón, y la luna en sangre. Van a haber, hermanos, señales propias del juicio que Dios trae a la tierra. Y todo esto tiene que darse antes de la venida del Señor. Hay que notar, hermano Miguel, que dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. Esto es sinónimo de un juicio o de un cataclismo mundial.
Esto lo podemos ver más detalladamente en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que en su debido momento también lo vamos a escudriñar. Pero aquí este capítulo nos está dando una señal, una pista, que antes de que venga el Señor por su pueblo, el sol se convertirá en tinieblas. Mejor dicho, toda la tierra, debido a este juicio, debido a este cataclismo, toda la tierra estará en tinieblas. Y esto debe suceder primero, antes de la venida del Señor. Entonces, aquí vemos dos cosas. Por un lado está el Señor derramando su espíritu. Por un lado está levantando a sus siervos, anunciando a través de visiones, a través de sueños, a través de profecías. Por eso es que ahora vemos que la mayoría de hermanos ya tienen sueños, sueños con lo que va a pasar, sueños con el futuro, porque estamos ya en ese tiempo, ese cumplimiento. Sobre ese tiempo también está el cumplimiento de los juicios, las señales que van a ver en el cielo y las señales que se van a ver en la tierra. O sea, hay digamos, dos eventos paralelos. Una vez que termine eso, viene el tercer evento, por así decirlo, que es que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. O sea, la luna no va a dar su resplandor. Y la tierra debe estar absolutamente todo en tinieblas. Cuando todo esto, hermano, cuando la tierra esté completamente en tinieblas, recién allí el Señor vendrá. Y vamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 27. Si no me recuerdo, era el pasaje. Mateo capítulo 24, versículo 27 Ok. y 28. Mateo 24, versículos 27 y 28. Yo lo voy a leer en la Reina Valera y ya tú lo lees en la traducción viviente. Claro. Amén. Dice así. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y si leemos el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, a ver, vamos a leer la traducción viviente desde el 27 hasta el 30, hermano Miguel. Claro que sí, con todo gusto. Mateo 24, 27, nueva traducción viviente, dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Ya, y el 29 y el 30, hermano Miguel. Claro, con todo gusto. Dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí ya hay otro, como se dice, más luz sobre la venida del Señor. Yo sé que hay hermanos que
que confunden o bueno, están con la doctrina anterior porque yo también lo he aprendido. Dividen la venida del Señor en dos fases, ¿no? El arrebatamiento primero, que dicen que es un arrebatamiento invisible, o sea, solamente los arrebatados lo ven, el mundo no. Y luego ellos ponen la venida del Señor cuando Él ya viene a juzgar. Pero aquí la palabra de Dios es bien claro que antes de su venida, o sea, antes de venir por los escogidos, porque la venida del Señor es la venida por sus escogidos. Esa venida trae dos cosas. Trae el arrebatamiento de los escogidos y obviamente trae juicio. Antes de esa venida, primero hay derramamiento del poder del Espíritu Santo. Antes de esa venida hay juicios. Lo sabemos cuando dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de esa venida viene un cataclismo mundial que oscurecerá a toda la tierra. Toda la tierra va a estar en tinieblas, no va a tener luz, no va a haber luz. Y en esos días, como lo dice en el versículo 29 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces, en medio de esa oscuridad y cuando cuando ya nuestro amado Señor Jesucristo decida venir por su iglesia, entonces Él aparece en gran gloria. Por eso dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente, así como un relámpago, como una luz que sale del occidente al oriente, o sea, cuando el Señor venga por su pueblo, venga por sus escogidos, Él en medio de esa oscuridad, Él va a resplandecer desde el oriente hasta el occidente. Entonces, en medio de esa oscuridad, el pueblo le va a ver esa luz potente, luminosa, todos los que estemos guardados, cuando ya veamos esa luz potente, inmediatamente nosotros partimos de este mundo. Nosotros sí vamos a tener que soportar un poquito de la persecución y el Señor viene después de los 3 años y medio de tribulación. Bien claro lo dice Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, bueno, y luego el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Por eso en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús subió al cielo y los discípulos estaban que lo miraban cómo él ascendía. Dice la Biblia que aparecieron dos varones y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? ¿Por qué están asombrados? Este mismo Jesús que ha sido alzado, que ha subido al cielo, así como ustedes lo han visto, o sea, visible, Él también va a venir visible. Su venida es visible. No puede ser un arrebatamiento, no puede ser una venida opacada, no puede ser un arrebatamiento en la que solamente, digamos, los salvados nomás lo vemos y el mundo no, porque recordemos que cuando el Señor viene, viene con gran poder y con gran gloria. Como lo dice el versículo 30, Él viene con poder y gran gloria, y esa gloria no va a ser opacada, como lo dice aquí la palabra de Dios, va a ser como un relámpago, una luz potentosa, potente, de occidente a oriente, o sea que va a abarcar toda la tierra va a abarcar, porque la tierra primero debe estar en tinieblas, sin luz, completamente, sin nada de luz para poder ver esa manifestación del perdón, la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Hechos, capítulo 2. Nos está aclarando un poquito más. ¿Cómo sabemos también que antes de su venida va a haber juicio? Bueno, en el versículo 28 de Mateo 24, ahí bien claro lo dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué nos da a entender? Usted sabe muy bien que cuando un cuerpo, un cadáver, ¿verdad? Un cadáver siempre llama, ¿no? A aves carroñeras para poder comerlo. Eso es lo que nos quiere dar el versículo 28. Léelo otra vez, hermano Miguel, en la versión, en la nueva viviente, por favor. Mateo 24, 28. Claro que sí, hermano, con todo gusto. Es Mateo 24,
empezando 28. desde el 28, dice, así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca de la misma manera. Perdón, empiezo de nuevo, hermano, una disculpa. A Es ver, Mateo, sí, Mateo 24, 28, en nueva traducción sí. viviente. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Sigo con el 30, hermano? No, 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 ahí está bien claro, hermano, ¿no? Ahí está bien claro. Nos está diciendo que ante, digamos, ante la aparición de cadáveres o de cuerpos muertos, bueno, aparecen las aves carroñeras, ¿no? Y dando a entender que días previos a la venida del Señor, o aún después, porque también hay un juicio que se desata, pues van a haber muchos cadáveres muertos y van a haber aparición de esas aves carroñeras para poder comerse a esos cuerpos muertos, porque no van a haber el lugar donde poder enterrarlos. Eso es lo que está tratando de decir Mateo 24, versículo 28. Bueno, eh, todavía hay versículos con respecto a la venida del Señor que son más específicos, porque esta es bueno, son pasajes cortos, ¿no? Pero cuando ya leamos Mateo 24 y cuando veamos los otros pasajes que todo tiene conexión, entonces ahí lo vamos a entender. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2 del 37 al 42. La lección continúa, pero vamos a esos versículos porque luego empiezan, bueno, en el versículo 23 al 36, si lo leemos, Pedro inicia su predicación. Pedro inicia su predicación hablándoles de Yeshua, o sea, a los judíos que habían entrado, ¿no? Que estaban viendo, habían sido, digamos, los espectadores de todo esto. Y bueno, Pedro pues los lleva al mensaje de arrepentimiento, ¿no? Les habla de Yeshua, que él era un varón santo, justo, les habla acerca de su muerte, cómo lo habían crucificado, cómo él había caído en manos de inicuos, ¿no? Entonces Pedro los confronta su pecado, con el hecho pues de que Yeshua era el Mesías que Israel tanto había estado esperando y que por mano de ellos había sido entregado y crucificado. Este es el primer mensaje evangelístico de Pedro, ¿no? Entonces, este mensaje, pues, obviamente les llegó a ellos con todas las señales que veían, más la predicación. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Hechos 2 del 37 al 42. Eso sí lo vamos a leer en las dos versiones. Hechos 2 del 37 al 42. Sí, listo. Ya, yo lo leo en la Reina Valera y usted lo lee en la eh, traducción viviente. Al oír Ok. esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ver, la nueva. Claro que sí, bueno, con todo gusto. Es Hechos 2 de la nueva traducción viviente, desde el capítulo 37 al 42, si no me equivoco. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos,
¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálganse de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Amén. Amén. Entonces, hermanos, al oír esto los judíos, toda la predicación de Pedro, estos judíos incrédulos sintieron, dice, una profunda tristeza, ¿no? Y convicción de pecado. O sea, y el Espíritu Santo también trayendo convicción de pecado a ellos, porque recordemos que ya aquí Pedro ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y se hicieron la pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿No? O sea, hemos crucificado a nuestro Mesías, a nuestro Maestro, ¿qué hacemos para poder arrepentirnos? Entonces, Pedro dice en el versículo 38, arrepiéntanse, cada uno de ustedes arrepiéntanse, den ese primer paso de fe, el arrepentimiento. Y después que ustedes den ese paso de fe, de arrepentimiento, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y cuando ustedes sean bautizados, cuando primero se arrepientan, luego den ese paso de fe, den ese paso de convicción y se arrepientan de sus pecados en el nombre de Jesucristo, entonces ustedes también van a poder recibir el don del Espíritu Santo, o sea, la manifestación del Espíritu Santo en las vidas. Y aquí, hermano, viene algo viene muy particular, que nosotros, yo no sé si, hermano Miguel, usted ha sido bautizado en la iglesia, si ustedes lo han bautizado en el nombre de Jesucristo, lo han bautizado en el nombre de la Trinidad. Bueno, en la iglesia donde yo fui bautizado, pues me bautizaron en el nombre de la Trinidad. Pero si vamos a la Biblia, tiene que ser en el nombre de Yeshua, o sea, en el nombre de Jesucristo. Ahora, en Mateo 28:19, y lo vamos a leer, Mateo 28:19, dice la palabra de Dios, Mateo 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generalmente esta es la fórmula que se utiliza en las iglesias, ¿no? Se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos al libro de Hechos, los discípulos y Pedro bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia Kadosh, si no me equivoco, en la Biblia Kadosh, que es una versión un poquito más actualizada, Mateo 28:19 dice así, por tanto vayan a ser discípulos, o talmidín, como dicen ellos, vayan a ser talmidín. Talmidín quiere decir discípulos, a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Entonces, Mateo 28:19 sí ha sido un texto manipulado por los traductores. El texto completo o el texto más, digamos, más leal a la traducción sería, por lo tanto, vayan a ser discípulos a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, o sea, bautismo por inmersión en mi nombre. ¿Y qué es el bautismo por inmersión? Bueno, cuando las personas, pues, ¿no? Los zambullimos, por así decirlo, ¿no? Zambullimos al río y se levanta del río. La aspersión es lo que hacen, por ejemplo, los sacerdotes católicos cuando bautizan a los niños. Solamente agarran un poco de agüita y le colocan sobre su cabeza. El verdadero bautismo o la forma bautismal, perdón, es por medio de la inmersión en el nombre de Yeshua.
Cuando Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense y después den ese paso de fe, ustedes estarán preparados para recibir el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice van a recibir el don del Espíritu, se refiere a eso, al poder ser llenos o poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que necesariamente tenemos que, eso no quiere decir que nosotros recibimos al Espíritu Santo con el bautismo. No, eso no es así. Ese es un error que la Iglesia Católica enseña. La Iglesia Católica enseña que dice, uno tiene que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. No, mentira. El Espíritu Santo uno lo recibe, uno lo tiene desde el momento que uno decide aceptar a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Ambos vienen ya a habitar entre nosotros. Entonces, ¿qué recibimos después del bautismo? Después del bautismo recibimos el bautismo o el don del Espíritu Santo, pero como bautismo o como llenura del Espíritu Santo. Mejor dicho, que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida. Eso es lo que se recibe después del bautismo, más no el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nosotros lo recibimos desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese día, Pedro, con su predicación, se ganó 3,000 almas, que luego ellos ya empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hermano Miguel, ¿alguna pregunta? ¿Me dejé entender o o confundí más? ¿Qué tal, hermano Omar? No, no, no. Ya me quedó claro lo del Espíritu Santo. Y ahora, bueno, también ya me quedó más claro cuando Dios nuestro Señor ya regrese, en la segunda venida. Eh, Así que vamos aclarando, hermano. Vamos bien. Gracias a Dios. Ujú. Muy bien, vamos a ver algunos pasajes finales con respecto a los bautismos en el nombre de Yeshua. En realidad, los bautismos deben darse en el nombre de Jesucristo. Eso no quiere decir que nosotros seamos unicitarios. Nosotros creemos un Dios uno, manifestado en tres personas distintas, porque cada uno de ellos es distinto. Pero si nosotros vamos a la Biblia, los bautismos deben darse en el nombre de Jesucristo, porque bien claro dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre, que no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual podamos ser salvos. O sea, si Él nos ha dado un nombre y ese nombre es el de Yeshua, o bueno, Jesucristo, como se le conoce en todas las iglesias latinas, ¿no? Bueno, vamos al libro de Hechos 8, 15 y 16. Hechos 8, 15 y 16. A ver, vamos a leerlo en Reina Valera. Y usted, hermano, Hechos 10, 47 y 48 en traducción nueva viviente. Mejor así. Hechos 8, 15 y 16 en Reina Valera dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí está. Solamente ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Recordemos que en todos los pasajes que dicen que ellos recibieron el Espíritu Santo, se refiere a la llenura, o sea, a la manifestación, mejor dicho, el de poder hablar en lenguas. ¿Sí? Cada vez que en esos pasajes dice para que recibiesen el Espíritu Santo, se refiere a esa manifestación, que obviamente sí, esa manifestación viene después que generalmente, después que uno se bautiza. Después que uno se bautiza, que uno toma ese, digamos, ese acto de fe, porque nos arrepentimos realmente, generalmente, pero hay casos de niños, de adolescentes, que no tienen, que digamos, que no han cometido pecado, obviamente, muchos de ellos hasta son hijos de cristianos, que no han cometido pecado, no han recibido el bautismo, pero han recibido el bautismo del Espíritu Santo y han sido bautizados en agua después. Y esto es normal, porque generalmente el bautismo del Espíritu Santo viene después de un proceso de santificación y de purificación. A ver, el libro de Hechos 10, 47 y 48, hermano Miguel. Claro que sí, hermano, con todo gusto. Hechos 10,
47 y 48 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Amén. Miren, acá bien vemos algo, como yo les decía, ¿no? Aquí estos varones, ya había, primero, vamos al versículo 44 para poder entender lo que había pasado cuando estuvo Pedro en la casa de Cornelio. Dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bueno, estas personas que habían oído el discurso eran cristianos. Y como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió solo por la predicación de Pedro. Oye, qué tal poder, hermanos, qué tal presencia de Dios. Oye, hermano, mi internet está, no sé cómo me están hablando por el WhatsApp. Ay, bueno, ya ya, ahora sí. Bueno, estamos viendo ya al final justamente esto de los bautismos en el nombre de Yahshua. Estamos viendo con los pasajes bíblicos que los discípulos, los apóstoles, se bautizaron en este nombre y no lo hicieron en el nombre de la Trinidad, porque ese texto de Mateo 28:19 fue manipulado. Ese texto ha sido manipulado, ha sido alterado. La traducción correcta de Mateo 28:19, según la Biblia Kadosh, y lo había leído, es el siguiente. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín. Bueno, talmidín es hacer discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dejó. Bueno, y en este versículo estábamos leyendo que Pedro estaba hablando, estaba predicando y el Espíritu Santo descendió. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ya lo he explicado, que cuando dice el don del Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo desciende sobre la persona y le hace hablar en otras lenguas. ¿Ya? Eso es el don del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no lo tengamos. No quiere decir que no lo tengamos. Lo tenemos desde el momento, como le explicaba el hermano Miguel, desde el momento que nosotros recibimos a Yeshua, recibimos también al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Solo lo único que nos falta es de que Él nos llene todo nuestro cuerpo. Y a eso se refiere el don del Espíritu Santo. Entonces, estos varones estaban escuchando a Pedro. Pedro empezó a predicar con tal unción y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, o mejor dicho, los llenó en ese momento. ¿Cómo lo supieron? Porque estas personas empezaron a hablar en lenguas, obviamente. El hablar en lenguas es la evidencia de que una persona ha sido llena con el Espíritu Santo. Miren, y mira lo que dice el versículo 46 en la versión Reina Valera, porque los oían que hablaban en lenguas. Entonces, el hablar en otras lenguas es evidencia de la llenura del Espíritu Santo, sí lo es. Sí lo es. ¿Y qué magnificaban a Dios? Glorificaban a Dios. Bueno, magnificar es glorificar. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Generalmente, hermano, el bautismo del Espíritu Santo viene generalmente después del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque en el bautismo en agua, como ya le estaba explicando al hermano Miguel, es un acto de fe y de arrepentimiento. O sea, tú crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de todos tus pecados, te bautizas, sigues en santidad, sigues en purificación y el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo te llena, mejor dicho, te llena. Pero en este caso de aquí, aquí vemos que hay una acepción.
Los varones que estaban en la casa de Cornelio, que obviamente eran varones que se habían guardado, se estaban guardando en santidad, no habían sido bautizados por agua, todavía no, pero en el momento en que Pedro estaba predicándoles, ellos recibieron la llenura del Espíritu. Entonces, primero recibieron la llenura del Espíritu y luego Pedro ya les dice que ellos tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vemos una acepción. No siempre es así. Hay algunos hermanos que van a recibir la llenura del Espíritu después del bautismo. Hay otros, en el caso de niños y adolescentes que no tienen tanto pecado, primero algunos de ellos son bautizados primero con el Espíritu y luego son bautizados en agua después. Vamos con el último capítulo, perdón, Hechos 19 del 1 al 5. A ver la traducción nueva viviente, hermano Miguel, por favor. Claro que sí, hermano, con todo gusto. Es Hechos 19, del 1 al Del 5. 1 al 5. Un segundito. Esta hoja no se... Ahí está. Hechos 19, del 1 al 5, nueva traducción viviente. Tercer viaje misionero. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Les vamos al 5. Y el versículo 6, hermano, también, hermano Miguel, el versículo 6. Creo que se me ha dando vuelta la hoja. Ah, no se puede esperar. Un segundito, un segundito. Ok. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Amén. Muy bien, amén, ¿cuál es la situación aquí? Bueno, Pablo estaba recorriendo, ¿verdad? Algunas regiones y vino a Éfeso y encontró algunos discípulos, obviamente, que habían recibido ellos, bueno, o mejor dicho, perdón, se habían bautizado en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les pregunta y les dice, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Recuerden, hermanos, que cuando Pablo usa esta expresión, recibisteis el Espíritu Santo, se refiere a la llenura. Sí, obviamente sí, el Espíritu Santo desciende sobre la persona y lo llena. O sea, se refiere a la manifestación de poder recibir al Espíritu Santo y de poder hablar en lenguas. Eso es lo que se refiere en estos pasajes. Cada vez que dicen recibiste al Espíritu Santo, se refiere a mejor dicho, la manifestación externa de poder hablar en otras lenguas. Entonces ellos le dijeron, no, solamente hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Pablo le dice, bueno, ahora ustedes han sido bautizados en un bautismo de arrepentimiento, pero hay otro bautismo que digamos que es superior, ¿no? Es en el nombre de Yeshua. Y Pablo empieza a predicarles, pues, ¿no? Entonces vemos aquí en el versículo 5 que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, hermanos, este es uno de los versículos en el cual se habla de rebautismos, porque estos discípulos primero habían sido bautizados con el bautismo de Juan y luego tuvieron otra vez que ser bautizados, o sea, inmersos en el bautismo del Señor Jesús, o sea, en el bautismo unicitario, ¿sí? Repito, eso no quiere decir que nosotros lo seamos, no quiere decir que nosotros seamos unicitarios, pero el bautismo debe darse en el nombre del Señor Jesucristo porque esto es bíblico y esto no quiere decir que seamos
unicitarios, como la secta. Y luego, ¿qué pasó? En el versículo 6, que después que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo sobre ellos estuvo la señal. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ellos primero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y luego ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Mejor así, cada vez que entendamos, recibiste el Espíritu Santo, inmediatamente para no confundirnos, es el bautismo del Espíritu Santo. Hay un error, como estaba comentando el hermano Miguel de la Iglesia Católica, que dicen ellos que se tiene que bautizar para poder recibir el Espíritu Santo, lo cual eso es mentira, porque aquí lo que ellos recibieron fue el bautismo del Espíritu Santo. O sea, después del bautismo en agua, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que eso es mentira, porque hubieron otras personas, como en el pasaje anterior, que primero fueron bautizadas en el Espíritu Santo y luego recibieron el bautismo en agua. Y es que para el Señor, hermano, no hay límites. Entonces, aquí vemos dos cosas, que no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo se da después del bautismo en agua. Puede ser cambiable, pues no todo depende de la persona y de la situación de quien recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Generalmente, uno recibe el bautismo del Espíritu después del bautismo en agua. Generalmente, pero podemos ver que hay excepciones. Muy bien, hermanos, si hubiera alguna pregunta, o ya me enredé, porque yo siento que me he enredado. Si está todo claro, Está claro, hermano. Entonces, yo por lo que entendí, hablando del bautismo, efectivamente, bueno, yo recordando, me parece que sí, fui bautizado en el nombre de Jesús. Y, y por lo mismo, esta iglesia, investigando, es trinitaria, no es, ahora sí que no es unicitaria, por lo que considero yo de que pues esté correctamente bautizado por inmersión. Eh, pues ahora sí que hasta aquí vamos, claros, hermano. claro, claro, o sea, como le digo, el hecho de que seamos trinitarios no quiere decir que no podamos bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a la Biblia, los apóstoles lo hicieron. Pedro lo hizo, Pablo también lo hizo, y todos los discípulos de esa época fueron bautizados en el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor Jesucristo, y eso es lo que debemos nosotros, bueno, no congregamos en una iglesia, pero si congregáramos y si tuviéramos quizás algún pastor, el pastor, si es bíblico, debería de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay iglesias, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado o en su país la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Ellos, por ejemplo, los vuelven a bautizar, o sea, para ellos, eh, si tú vas, por ejemplo, a su iglesia, ¿no? Y tú eres de cualquier otra iglesia, vamos a suponer que tú eres de la iglesia, a ver, Filadelfia, supongamos, ¿no? Y tú llegas a su iglesia de ellos te vuelven a bautizar, porque para ellos el bautismo que tú tuviste en tu iglesia, así sea iglesia de sana doctrina, para ellos no es válido y te vuelven a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo cual eso es errado, eso es una herejía, porque no hay doble bautismo. Si nosotros hemos visto en este pasaje que estos discípulos fueron bautizados dos veces, es porque primero habían recibido el bautismo de Juan, pero luego cuando ya apareció el Señor Jesucristo, entonces Pablo como que les instó a que ellos fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente esa es una excepción en el cual esos discípulos fueron bautizados dos veces. Pero si nosotros ya hemos sido bautizados en una iglesia, así sea en una iglesia trinitaria, por ejemplo, a mí me bautizaron en el nombre de la Trinidad, ya soy bautizado. No tengo yo por qué ir a otra iglesia y volverme a bautizar, porque el bautismo es uno solo. El bautismo es uno solo, un solo bautismo, dice la palabra de Dios, un solo bautismo, una sola fe, es solamente un acto nada más. Porque si yo me vuelvo a bautizar, entonces quiere decir que lo que yo he estado viviendo, porque se supone que para el bautismo ya es un acto solemne, o sea, yo ya me doy cuenta que quiero dejar todo el pecado, ya empiezo a vivir en santidad. Entonces ya tengo conciencia de eso y doy ese paso.
Si no tengo esa conciencia, entonces ¿para qué me voy a bautizar? ¿No? Entonces, obviamente, pues no, ellos cometen ese error de bautizar doblemente cuando la Biblia no manda eso, pues, ¿no? Obviamente, claro, no hay una maldición, no hay castigo, no hay nada, pero ese es un error, un error que ellos cometen. Muy bien, hermanos, yo creo que si está claro esto, entonces, o si hubiera alguna pregunta, bueno, les digo, para el día jueves vamos a seguir. Vamos a ver los pasos para ser lleno del Espíritu Santo y vamos a hablar de todo lo que nosotros tenemos que rechazar, ¿no? El tema sí va a estar fuerte, entonces si ustedes tienen en casa o ponen esta grabación en alto, les sugeriría que para el día jueves ustedes solamente lo escuchen con sus auriculares. Con sus auriculares, ustedes lo pueden escuchar porque vamos a hablar justamente de las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y ese tema sí va a ser fuerte y también nos va a ayudar para purificarnos y santificarnos. Va a ser un tema en el cual vamos a tener que hablar como varones, pues, ¿no? Como varones que somos todo lo que tiene que ver con toda la inmundicia. Entonces, les sugiero que para el día jueves a las 8:30 vamos a empezar, pues ustedes se conecten, si hay niños en casa, sobre todo adolescentes menores de 12 años, bueno, usted pueda utilizar sus auriculares, ¿no? Y poder escuchar la enseñanza. Y si tiene usted alguna pregunta, bueno, utilice el chat para anotar la pregunta y bueno, yo dar respuesta. Y a la próxima semana ya empezamos con la introducción a los dones espirituales. Vamos a ver cómo se manifiesta cada uno de ellos, don por don. Son 9 dones tremendos, hermano, que nosotros tenemos que saber cómo el Señor usa esos dones y probablemente ya los tengamos. Quizás ya los tenemos y nosotros no nos hemos dado cuenta. Vamos a ir uno por uno, escudriñando cada uno de los dones. Estas enseñanzas de los dones, hermano, es muy, muy, que le digo, de mucha ayuda porque estas enseñanzas también yo las he dado en la iglesia donde yo voy, a los hermanos, que tampoco no conocían mucho de esto del Espíritu Santo, y ahora que estamos orando, que estamos clamando, ya ellos, el Señor también los ha despertado, el Señor los está usando, les está mostrando, les muestra a través de visiones, a través de sueños, y es tremendo, esto es para despertar. Y esto también estaba en los propósitos del Señor, que nosotros entendamos a profundidad el poder entender el Espíritu Santo y lo estamos haciendo. Entonces, hermanos, el día jueves, ya saben, también voy a anotar, voy a ir aquí más tardecito o mañana, que tenga tiempo, ya subo el contenido para el día jueves y espero, hermanos, que estén al menos los demás hermanos, ¿verdad? Porque es un tema un poco fuerte, pero que tenemos que abordarlo. Y con respecto a lo que el hermano Miguel me estaba pidiendo de la venida del Señor Jesucristo, yo le pongo fecha para el jueves 18. Jueves 18 y jueves 25, la venida del Señor Jesucristo. Hoy día también al comienzo ya hemos hablado de los primeros pasajes y ustedes también. Ahí vamos a ir con todo, hermano, para que ustedes puedan entender y no quede dudas. No quede dudas que no, lo que nos enseñaron de que el arrebatamiento es uno y que la venida del Señor es otro, no, es uno solo y el arrebatamiento es parte de la venida del Señor.